Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 25 de octubre de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La caravana que marcha hacia los Estados Unidos ya no es una, son varias. Hay una última caravana que ya pasó por Guatemala, que está buscando otra vez llegar a México. México pone un muro de contención para impedir que sigan llegando y pasando más personas con destino a los Estados Unidos. ¿Eso quién lo organizó? ¿Eso quién lo mandó? ¿Eso quién lo paga? Son las preguntas elementales que uno se hace, independientemente de que esa gente en Honduras esté desesperada y que tenga pobreza y que haya unos índices de criminalidad de los más altos del mundo, como en San Pedro Sula, por ejemplo. Alguien tiene que estar organizando porque es una logística muy grande. Los niños están sufriendo mucho. Ya hay 2 muertos, pero lo que viene es lo peor cuando la caravana toque las puertas de los Estados Unidos. Trump ha prometido que no los dejará entrar. Y la pregunta es, si deja entrar a estos primeros 7,000 o 10,000, ¿cuántos vienen enseguida? Esa es la gran pregunta. El tema de la migración, tema que es candente en Europa y ahora en los Estados Unidos también. Ahí hay un fenómeno económico, hay un fenómeno social, hay un fenómeno histórico de honda significación. Y a propósito de eso, cuando llegue la hora de la cultura, trataremos de hablar sobre uno de los grandes pensadores de comienzos del siglo XX que habló del fin de la cultura occidental, de su decadencia, de Osvaldo Spengler. ¿Qué pasó con el Black Hawk? Aquí nos seguiremos haciendo la pregunta. ¿Qué pasó con el Black Hawk? ¿Fue una falla mecánica? ¿Fue el mal tiempo? Todos los aviones de la Fuerza Aérea que se caen por mal tiempo. Lo que quiere decir que los pilotos son muy malos y que no saben sortear unos obstáculos que se conocen, que están en los mapas, que todo el mundo sabe dónde están las montañas. Como tenemos los mejores pilotos del mundo, no creemos en los tales problemas del mal tiempo. ¿Qué pasó con el Black Hawk? ¿Cuándo esta cúpula militar nos dirá una verdad? Una, así sea por casualidad. Los paquetes con explosivos en los Estados Unidos. Esto tiene un viejo antecedente, una bomber de hace muchos años. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Ahora quieren culpar también a Trump de los paquetes, y si no lo están culpando directamente de haberlos enviado él, dicen que es él quien con su polarización ha dado lugar a estos ataques contra demócratas que están recibiendo paquetes bomba o para matarlos o para asustarlos. Hasta ahora no ha estallado ninguno, pues han sido atentados mal diseñados por chambonada o mal diseñados voluntariamente simplemente para crear el espectáculo. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver cómo somos capaces de dilucidar ese problema. El dólar llegó a cotizarse a 3,218 pesos. Y están hablando pues de la subida inmensa del dólar y de los efectos que produce. Les recordamos, el dólar estaba a estos precios hace 15 años. Lo que pasa es que tuvo una caída monstruosa
hasta 1.800 pesos por obra del narcotráfico, volvió a subir y apenas está recuperando los niveles de hace 15 años. Pero los exportadores colombianos han tenido un tipo de cambio enemigo que ha producido sus efectos. Y el efecto es que ha acabado con las exportaciones de Colombia. A propósito de exportaciones, queridos amigos, lo que tenía que pasar pasó. Rusia ha dicho que no compra más carne colombiana y las exportaciones de Colombia van en el 60% hacia Rusia. Este es el efecto de la obra de Minchi-Rinchi, el que le quitó la responsabilidad y la tarea a Fedegan, la tarea que estaba cumpliendo espléndidamente hacía mucho tiempo por desquitarse de José Félix Laforí, le hizo este daño a la ganadería colombiana. Rusia cierra las puertas de las importaciones de carne colombiana. Seguramente lo harán todos los demás. Se cierran las exportaciones. ¿Quién responde? Minchi-Rinchi dijo, con la insolencia de los que no son muy afortunados con las luces políticas, por lo menos, dijo que él respondía. Bueno, que responda, por lo menos que le dé la cara al país de la barbaridad que cometió. Los informes a la JEP dicen que no quedó faltando sino el del Paisa, que es el hombre de la violencia en las FARC. Eso lo sabemos muy bien quienes hemos sido sus víctimas. Pero nos preguntamos, ¿Márquez mandó un documento autógrafo a la JEP? La JEP, ¿por qué no dice también una verdad? Esas señoras que están allá, ¿por qué no dicen alguna verdad? Muestren la carta de Márquez, muéstrenla, y muéstrenla con su firma, y pregunten si esa firma ha sido cotejada para efectos de demostrar su autenticidad. Es que la presentación ante la JEP ya se hace por apoderado o a través de carta. Qué cosa tan ridícula, qué oso monumental el que están haciendo estos personajes de la JEP, empezando por la señora Linares y siguiendo por la otra señora Lemetro, como quiera llamarse ella, que están haciendo un ridículo ante el mundo de unas dimensiones colosales. 12 años de cárcel a Juan Manuel Arboleda, exdirector de Bavaria. Este es un hecho muy grave. Es una persona que tenía por 1000 razones la obligación de tener un comportamiento ejemplar, y miren ustedes pues cómo falsificó documentos según cuentan las relaciones. Ya hay sentencia contra él a 12 años de prisión que cumplirá desde su casa por falsificar documentos para hacerse a los dividendos y probablemente a las acciones, no tenemos eso sabido con exactitud, de personas que hacía mucho tiempo no aparecían en Bavaria. Gente que tiene acciones y que no lo supo y que las abandonó o las olvidó. Entonces, este abogado castigado con 12 años de prisión en su casa, lo descubrió y lo aprovechaba. La señora gobernadora del Valle dice que la situación de seguridad en Cali está tan grave que deben mandar el ejército a patrullar. La señora gobernadora no sabe para qué es un ejército y no sabe que un ejército no está hecho para patrullar calles, tal vez en momentos de una guerra, para un conflicto armado y para hacer una operación militar en las calles de una ciudad. El ejército como policía es la peor equivocación que puede cometerse, es como poner a la policía como ejército. Pero la señora gobernadora no sabe distinguir un policía de un soldado. Están ofreciendo 280 millones de pesos por cabullo. En eso es en lo único en que son diestros nuestros militares y policías de hoy. Cuando mataron, asesinaron a sangre fría al pobre policía único que estaba cuidando no sé cuántos vehículos en Tunja, salieron todos los coroneles y los generales, sus superiores, a decir que ofrecían 100 millones o no sé cuánto por quien permita la captura del asesino del policía. ¿Y cuánto vamos a ofrecer por los policías que permitieron el crimen,
poniendo uno de sus hombres a cuidar no sé cuántos vehículos de la policía. Una barbaridad por la que nadie responde, porque aquí nadie responde por nada. Agredida María Corina Machado en Venezuela, en el estado Bolívar, en un sitio que se llama Upata. La agredieron físicamente. Ella dice que por orden de Maduro, pues y eso está claro. Y eso está claro, son los colectivos los que ya no quieren permitir que María Corina siga saliendo por el país para denunciar las atrocidades del régimen y para llamar a la unidad en la oposición a los venezolanos, es decir, para hacer política. Primero le prohibieron salir del país, ella no puede salir de Venezuela. Y ahora la van a dejar encerrada en su casa porque tiene amenazas, y esta amenaza se hizo realidad con un ataque donde la golpearon físicamente a María Corina Machado. Esos son los regímenes dictatoriales, para que lo vamos sabiendo, para los que se encantan con estas aventuras de izquierda, porque es que eso es lo nuevo, es una actitud muy juvenil ante la vida, y entonces por eso tantos apoyaron a Petro y tantos le hicieron fraude en favor de Petro. Y llegaron tantos millones de dólares a este país para apoyar la campaña de Petro. Nadie toca el tema, pero así fue. Pero lo que nos espera con un Petro es eso, lo que está pasando en Venezuela. El presidente Uribe demuestra que la Corte sabía que lo estaba interceptando. Tiene las pruebas reina. Al presidente Uribe lo han puesto pues en este trasegar infame, con acusaciones grotescas de la Corte Suprema de Justicia, donde no tiene jueces sino enemigos, empezando por ese señor Barceló y siguiendo por todos los del cartel de la toga. ¡Qué horror y qué vergüenza para Colombia! ¡Qué vergüenza! La Corte Suprema de Justicia que tuvimos alguna vez. Los que somos ya muy viejos tal vez, recordamos quiénes eran magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los mirábamos con verdadera admiración, con unción, si se puede decir. Ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia era la más alta dignidad a la que podía aspirar un jurista. Ahora son los Barceló. Entonces, miren ustedes pues a dónde hemos llegado. El presidente Uribe tiene la prueba de que la Corte sí sabía que no hubo tal equivocación. Eso lo entiende cualquiera. Se equivocaron de teléfono y dieron con el teléfono de Álvaro Uribe Vélez. No me diga. Qué curioso. Los bienes de las FARC. El fiscal general de la Nación está diciendo con toda razón que él está adelantando unos procesos de extinción de dominio sobre unos bienes que nadie ha denunciado, pero la JEP quiere que la Fiscalía le mande todos los datos de los bienes de las FARC, seguramente para protegerlos, porque en la JEP no hay jueces, en la JEP lo que hay son unos cómplices de las FARC. Ayer esos cómplices tuvieron que oír a Ingrid Betancourt contando cómo la trataban, en violación a todos los principios del derecho internacional humanitario, a todas las disposiciones de los protocolos de Ginebra en esta materia. Pero no pasa nada, porque habrá penas alternativas para estos bandidos impuestos por la JEP. Bueno, mi Dios los cría y ellos se juntan. En Venezuela hasta los cadáveres estallan. Esto es muy repugnante decirlo, pero es que es muy demostrativo de la situación de Venezuela. En las morgues no hay neveras, entonces los cadáveres se pudren y explotan. Hasta allá ha llegado la miseria del país más rico de América, que se robaron estos socialistas del siglo XXI, los amigos de Gustavo Petro y los amigos de Juan Manuel Santos. La NASA descubre un iceberg gigantesco en forma rectangular en la Antártida. Una curiosidad científica muy interesante. Fuerte caída de Wall Street ayer. El Dow cayó 2,41%. En nuestro segmento económico trataremos este tema. La caída de ayer es una de las más fuertes en mucho tiempo.
La nueva guerra de los misiles. La OTAN se pronuncia, dice que sabe que Rusia está violando y ha violado las reglas del Tratado Internacional que limitaba el uso de misiles de mediano alcance cuando menos. Trump lo dijo y que estaba dispuesto a remozar su arsenal de misiles. Rusia amenaza y sobre todo amenaza a Europa. Dice, el que deje poner un misil de los Estados Unidos se convierte en objetivo militar de Rusia. La Guerra Fría otra vez. Dice Salman, el príncipe de Arabia Saudita, que el crimen de Khashoggi fue deplorable y doloroso, pero que nadie lo use para causar roces con Turquía. Todo el mundo sabe que fue él, Salman, el que mandó matar a este periodista. Sigue el genocidio en Myanmar y sigue la guerra en Yemen. Señores, en Carolina del Sur cayó el Mega Millions para los que estaban albergando alguna esperanza. 1.500 millones de dólares se ganó alguien que todavía no se sabe quién es. 1.500 millones de dólares. Pasa a ser uno de los hombres más ricos del mundo. El jefe de la Comisión Europea está de acuerdo en llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional. Se cierra el círculo. Este bandido, el nuevo mejor amigo de Santos, tiene que caer algún día. Y que ese día esté próximo para la esperanza de Venezuela, un país que tendrá que recuperarse a partir de sus cenizas y de sus inmensas riquezas, las que Dios le regaló y le mandó de tortura a estos bandidos que la están volviendo pedazos. Y hoy en la historia recordaremos que en un día como hoy, en el año de 1415, se libró la batalla de Azincourt. Los ingleses, con un ejército mucho menos numeroso que el francés, derrotan a los franceses en una batalla donde la estrategia pudo más que la fuerza. Azincourt, 1415. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Y recuerden, todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Qué tiempos, toda una época de la canción la representa Elenita Vargas con un estilo que nadie puede confundir con otro. Bueno, escuchando a Elenita y María de los Guardias, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer, como estaba previsto, se llevó a cabo el famoso debate del ministro Alberto Carrasquilla de Hacienda, que duró más de 5 horas. Donde nuevamente el ministro tuvo que escuchar por segunda vez las acusaciones de los senadores Jorge Enrique Robledo y Gustavo Petro, que no ahorraron esfuerzos para acusar al ministro, que legalmente no tendría por qué ser objeto de un debate de moción de censura, por conductas suyas anteriores a su función como ministro del gobierno del presidente Iván Duque. Para estos congresistas, que lejos de dedicarse a legislar están, el ministro Carrasquilla hizo un daño irreparable al país con los bonos de agua, y esto lo hace incompetente para ocupar esta posición fundamental para el crecimiento económico de Colombia. Desconocen estos señores legisladores que muchos de esos municipios hoy tienen agua potable y saneamiento básico gracias a esa gestión que hizo el ministro Carrasquilla. Escuchamos lo que dijo el ministro. No fui el estructurador, no me beneficié de ese diferencial de tasas y la plata no está en mi bolsillo, la plata está en otra parte. No fui socio de eso, no estructuré el negocio y recibí unas comisiones por unas asesorías financieras.
El ministro Carrasquilla aseguró que los bonos no fueron leoninos o exagerados, si queremos llamarlos de otra manera, como lo dijo Jorge Enrique Robledo, y negó que se haya enriquecido a raíz del mecanismo financiero y que solo recibió los honorarios como contraprestación de asesorías, lo que es apenas natural. Es una mentira que Alianza Fiduciaria haya asegurado que giró 20.000 millones de pesos, como lo señaló el senador Robledo, fueron 8.400 millones y una simple revisión de la documentación basta para darse cuenta de esto, señaló el ministro Carrasquilla. Y la tapa la puso el señor de la Colombia Humana, de donde salen algunos a tirar piedra y pintar paredes cada vez que pueden. Hablo de Gustavo Petro, quien resolvió también acusar al ministro de la falta de agua en La Guajira, por la que mueren los niños en esa región del país. Segundo lugar, el doctor Petro empieza por acusarme de la muerte de los niños en Colombia, porque en opinión de él hay un detrimento patrimonial permanente, porque en el momento en que se hicieron esas emisiones de bonos, había tasas de interés en Nueva York iguales a cero. La respuesta es muy sencilla. Esas subastas se hicieron en el mercado, esas tasas no son inventadas. Ahí no hubo ningún mecanismo distinto a las operaciones de mercado y por lo tanto, si uno hace una operación a precios de mercado, me cuesta mucho trabajo entender en qué sentido surgen esas acusaciones de detrimentos patrimoniales. Por ahora se plantea desde la oposición acciones para evitar que los municipios deudores, en un negocio legítimo, no paguen más y que haya alguna manera o mecanismo para afectar jurídicamente al ministro Carrasquilla. Ojalá estos de los verdes, el Polo Democrático, las FARC y los que llaman decentes entendieran que armar debates de horas y horas para no llegar a ninguna conclusión también es corrupción. Ojalá se dedicaran a legislar, que es lo que deben hacer y lo que ordena la Constitución. Muy bien. Y nos vamos para los Estados Unidos porque hay una noticia muy importante que cada minuto se vuelve más importante o por lo menos más dramática. Cristina Londoño, buenos días. Papi, muy buenos días a todos. Bueno, Cristina, ¿en qué va esto de la caravana que marcha hacia los Estados Unidos procedente de Honduras? Porque todos los días se sabe que la caravana es más grande y ahora llegan otras caravanas que tal vez las taponen o les impidan que continúen su camino en México. ¿Qué está pasando, Cristina? Bueno, la caravana ya salió del estado de Chiapas al sur de México, sigue marchando. Había empezado en Honduras en 2.000 personas, la había organizado un funcionario de izquierda, un ex legislador de izquierda, aliado del expresidente Manuel Zelaya, había dicho, reunámonos, nos vamos. Hay gente que es parte de este movimiento, de este partido, digamos, pero lo que hemos visto, y porque tenemos gente en Telemundo que ha estado marchando con ellos, pues también hemos sabido que pues conocemos el hambre, la desesperación, la violencia que hay en Honduras, sabemos que la mayoría pues quisiera huir si puede, y todos tienen el sueño de venir a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que les dicen caravana gratis, no hay que pagarle a Coyote o a Pollero, no son los $5,000, $10,000, no tiene que arriesgar a sus hijos a que los violen en el camino como generalmente pasa, no se tiene que poner en manos de narcotraficantes. Entonces mucha gente simplemente se unió, el poder de los medios sociales está ahí, y empezaron a caminar y se les fue uniendo gente. Llegamos a un punto en que se hablaba de 7.500 personas. Pero también hemos visto que así como fue creciendo, pues ha ido disminuyendo la cantidad de gente. Han oído algunos las amenazas del presidente Trump diciendo que no los va a dejar entrar, que los va a recibir con el ejército en las puertas de los Estados Unidos, en la frontera, y ha habido madres a las que se les han enfermado los hijos. Como te puedes imaginar, ya hoy creo que es el día número 12, ha habido niños enfermos, niños con fiebre, se hablaba de 1.000 niños y 1.300 niñas menores de edad. Se ven a las madres con sus bebitos en brazos, hay gente en silla de ruedas, un hombre incluso se trajo su perro. Las imágenes definitivamente son dramáticas, los testimonios son dramáticos, y México se ha portado
al principio, que fue un poco duro, pues la población mexicana se ha portado de una manera increíble, los reciben con comida. Ya hubo una población en México en que les dieron el día libre para que atendieran a los marchantes de la caravana, pero esto es el pueblo mexicano. Y tenemos al Estado mexicano, que ha recibido también las amenazas de la administración Trump diciendo que le pueden quitar la ayuda, que le pueden quitar toda la cooperación. Entonces están de alguna manera entre la espada y la pared. No sabemos de qué manera vayan a actuar. Los países centroamericanos, Guatemala, Honduras y El Salvador, también bajo amenaza. Trump dijo que les iba a quitar $300 millones en ayuda, que para ellos es todo. Ya la había disminuido de 300 a 200 millones lo que reciben anualmente. Amenaza con quitárselas todo. El presidente de Honduras le pide a su población que regrese, pero pues es el hambre y el miedo y vamos a ver qué pasa. Estados Unidos también entre la espada y la pared, a solamente días de las elecciones de medio término. Esto se ha convertido, además de los atentados y los ataques terroristas de ayer, que afortunadamente no estallaron, pero son claramente ataques terroristas, pues los temas de campaña más importantes que pueden definir si los republicanos se quedan o no con la Cámara de Representantes y con el Senado, o si pierden el control y le queda a los demócratas. ¿Cuándo debería llegar la caravana a la frontera con los Estados Unidos si las cosas transcurren más o menos como viene? No tienen una fecha exacta. Están marchando 8 o 10 horas, pero como te digo, hay enfermos y el ejército mexicano pues está preparado también para hacer intervenciones en el camino. Entonces, bueno, se calculaba la próxima semana, vamos a ver. Un drama humanitario, en todo caso, en vísperas del 6 de noviembre, cuando se hacen las elecciones de medio término en los Estados Unidos. La pregunta es cómo va a reaccionar la opinión pública de los Estados Unidos. Si va hay parte de la opinión pública, obviamente esto ha sido utilizado como tema de campaña. Hay parte de la opinión pública aterrorizada, a la que le venden pues bueno, es que las imágenes son impresionantes, ven esa marejada humana que se viene y se han puesto del lado de las palabras duras del presidente Trump, diciendo no los podemos dejar entrar a nuestras fronteras. Y hay gente que dice claramente, pues si deja entrar este grupo, pasado mañana tenemos 1 millón en la puerta y después el mes entrante 2 y después no sabemos cuántos, ¿no? Va a ser es una situación realmente difícil. Vamos a ver qué pasa, pero le ha ganado, o sea, ha sido un tema en que muchos estadounidenses sí se han mostrado preocupados, como mínimo te digo, que dicen, o sea, no hay cama para tanta gente. Qué horror. Bueno, Cristina, muchísimas gracias y seguiremos pendientes de estas noticias que van a ser elemento de alguna importancia, uno no sabe cuánta, en las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ti, papi. Muy buenos días y muy buenos días a todos. William Calderón. Doño, buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 25 de octubre del año 18. Son las 6:30 de la mañana. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de Colombia, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Desde la hacienda Pichindé, en Cerrito Valle, en un acto organizado por la Procuraduría, el trance presidencial, y la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, socio de Juanpa, ayer se refirió en la tarde sobre la situación del camarada del espurio presidente de los colombianos, el sátrapa.
se refirió al Paisa, reconocido narcocriminal y jefe del brazo armado de las FARC, célebre por la incineración que hizo en el Club El Nogal, dejando 32 muertos y 250 heridos, donde resultaron fue las víctimas disque responsables, según el Consejo de Estado, incluidos niños. Lo mismo de ser el encargado de dirigir el atentado contra el verdadero jefe de la oposición en Colombia, el periodista independiente y director de La Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, a quien le asesinaron a sus dos ángeles de la guarda, Rosenberg y Ricardo. El Paisa, el mismo que tomó el edificio Miraflores en Neiva, robándose los hermanos Lozada Polanco. Luego, el asesinato de su padre, el congresista Jaime Lozada, mientras mantenían secuestrados a los parlamentarios Eduardo Hechen Turbay y a la congresista Polanco, madre de los jóvenes a quienes habían secuestrado también. También se le culpa de la masacre con la familia Turbay Cote ocurrida en el Caquetá, cuando la borró del mapa. Lo mismo hizo en pleno vuelo cuando el 20 de febrero de 2002 se llevó al congresista Hechen Turbay. En el avión, claro. Eso ocurrió el 20 de febrero de 2002, lo que ocasionó el rompimiento inmediato de los diálogos con las FARC por parte del expresidente Pastrana Arango, a quien también engañaron. El Paisa es el sucesor del Mono Jojoy por sus crímenes, secuestros y extorsiones. Lo conocemos. El Paisa continúa manejando el más tenebroso aparato criminal y es esperado por el Alto Comisionado para la Paz para acabar de sellar los diálogos de las FARC y que rinda cuentas. En eso estamos, doctor Londoño. En eso estamos y no sabemos qué fue lo que mandó Márquez a la JEP. No lo dicen. Porque como aquí no dicen una verdad, se tropiezan con una verdad y se la brincan. Sí. Entonces, que Márquez se presentó, a ver, diga cómo. Que es a través de su apoderado, ¿cómo? Tiene que haber un documento presentado ante quién, con firma autógrafa, sin firma autógrafa, pero pedirle pues a la señora Lemetro, a la señora Linares que digan una verdad, es pedirle peras al horno. En esto seguimos pues en Colombia. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Hay alarma en Estados Unidos por paquetes bomba enviados a demócratas y medios de comunicación liberales. Según las autoridades, los explosivos estaban dirigidos a la residencia del expresidente Barack Obama en Washington, a la casa del expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en Nueva York, al exfiscal Eric Holder y al exdirector de la CIA John Brennan. Esta última bomba, la que iba dirigida a Brennan, fue encontrada en la sede de la cadena CNN en Nueva York, donde Brennan suele asistir de manera rutinaria para comentar asuntos de inteligencia y seguridad. Otro dispositivo similar fue encontrado el lunes pasado en la residencia de George Soros, el famoso multimillonario que se dedica a financiar causas izquierdistas en Estados Unidos y en todo el mundo. El FBI sospecha que todos los dispositivos son de fabricación casera. Además, en noticia de último minuto, la policía de Nueva York se encarga en este momento de un paquete sospechoso recibido en un edificio no residencial de la ciudad.
Fuentes de las fuerzas de seguridad han dicho que las autoridades examinan un paquete que estaba dirigido al actor Robert De Niro y que fue enviado al edificio sede de su casa de producción. El paquete fue reportado poco antes de las 4 de la mañana. El escuadrón antibombas de la policía de Nueva York ya se encuentra en el lugar haciendo su trabajo. Los blancos pues tienen algo en común, todos son abiertos críticos de Donald Trump. El presidente Trump ha hecho un llamado a la unión y prometió una investigación exhaustiva. Sin embargo, eso no es suficiente para los demócratas y para la mayoría de medios de comunicación, sobre todo CNN, que han apuntado a que todo es culpa de Trump por polarizar. Recordemos que estamos a menos de 2 semanas de las elecciones legislativas en Estados Unidos. En la Cámara de Representantes se renovarán los 435 congresistas y en el Senado se renuevan 35 de los 100 senadores. Y bueno, la gente ya empieza a cuestionarse por todas estas cosas tan raras antes de las elecciones. Caravanas de migrantes y ahora paquetes bomba a los opositores de Trump. Los demócratas y medios de comunicación, repito, principalmente CNN, han dicho que Trump ha creado la sensación de que hay cierta permisividad para callar al oponente con violencia. Dicen algunos incluso que es que Trump alienta las expresiones de violencia contra el rival y que hay una clara falta de condena del Partido Republicano a este tipo de conductas. Entonces, pues los demócratas están utilizando todo esto para intentar decirle a los estadounidenses que hay violencia por culpa de los republicanos y así ver si logran éxito en las elecciones que vienen. Simple hipótesis de trabajo. Si las bombas están calculadas para que no estallen y son puestas por enemigos de Trump para crear la sensación de que es Trump el que prohija o permite de alguna manera o estimula la colocación de estas bombas. Claro, eso hablamos ahora, doctor, que es muy raro bueno. que ninguna haya estallado y todo esto es demasiado raro, caravanas, bombas. Ninguna. Todo pues en vísperas de unas elecciones, las más dramáticas y probablemente las más sucias que se hayan adelantado en los Estados Unidos en muchísimo tiempo. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana hablando del choque de trenes que se presenta de nuevo entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, y esta vez por cuenta de los bienes de las FARC. Bienes a los que le interesa echarle mano a la JEP, pero el fiscal general lo impide con un argumento muy sólido. La Fiscalía ha estado aplicando la extinción de dominio sobre los bienes que no están relacionados en la lista que las FARC le entregó a la JEP, y la extinción de dominio cuenta con un carácter reservado, por lo que no debe compartirse esa información con la JEP. A la JEP, hay que decirlo, le interesa tener el control sobre esos bienes, pero insistimos, son bienes sobre los que a la JEP quiere tener conocimiento, dicen, para establecer el inventario con los activos que esta organización debe reparar a las víctimas. Pero es muy curioso porque ese inventario lo deben tener ya por la lista que las FARC les entregó. Lo que llama la atención es que la JEP no esté pidiendo esa relación con el fin de establecer si las FARC incumplieron o no con su deber de reportar todos sus bienes, con lo que perderían los beneficios del acuerdo de paz. Pero la JEP no va en ese sentido, no va en ese camino, no tiene esa intención ni ese interés. Y el fiscal ahora, en una movida que jurídicamente no entendemos, le pide a la Corte Constitucional que dirima el conflicto y le indica a la Fiscalía si debe entregar o no los informes que le piden desde la JEP. Y no se entiende esa movida en la medida en que la Corte Constitucional no es la competente para dirimir este tipo de conflictos y no es el juez natural ni de la Fiscalía ni de la JEP como para resolver este tema. Pero en fin, lo cierto es que la JEP quiere tener control sobre los bienes a los que la Fiscalía les ha aplicado ya la extinción de dominio, pero lo cierto es que esos bienes ya fueron arrebatados a las FARC, hacen parte de las arcas del Estado, y lo que uno se pregunta desde esta tribuna es por qué la JEP no está interesada en conocer cuáles son esos bienes que las FARC no relacionaron en su inventario para determinar el incumplimiento de los acuerdos de paz y para excluir a los responsables del proceso y despojarlos así de los amplios beneficios con los que hoy cuentan. No, a la JEP no le interesa eso, la JEP está buscando los bienes, es para otra cosa. Ya veremos qué dice la Corte Constitucional, es férrea la posición de la Fiscalía General de la Nación y la JEP insistirá en conocer esa lista de bienes, pero para llevarlos a condición, para reparar a las víctimas, pero no para determinar los incumplimientos de los terroristas en el acuerdo de paz. La JEP y las FARC son la misma cosa.
los unos que se han disfrazado de toga y bonete y birrete, y los otros que siguen con bombas y que siguen con fusiles. Bueno, y les queremos contar que en un minuto estaremos con la senadora Paloma Valencia, precisamente a propósito de esta JEP. Se presentó un proyecto en el que los militares tendrían un tratamiento diferenciado y distinto, con unos jueces diferentes, no nombrados por izquierdistas internacionales, sino elegidos de alguna manera. Ya nos lo explicará, porque estaremos en un minuto con la senadora Paloma Valencia tratando ese tema fundamental.